Y es que el pasado de Hernán Penagos es bastante cuestionable. Fue investigado en el año 2018 por tráfico de influencias en un caso de corrupción sin precedentes en el SENA. Fue investigado cuando llegó a ser magistrado también. Incluso casi no puede posicionarse por múltiples demandas como registrador nacional. Hoy podríamos decirlo, y abro comillas, es el gatillero, cierro comillas, de la ultraderecha en Colombia, que quiere acabar con la democracia, que quiere acabar con un proyecto político sin tener ningún tipo de ética moral. Como un registrador, excongresista, exmagistrado, entrega una billonaria licitación a Thomas Gregg Son, una empresa tan cuestionada internacionalmente, donde sus propietarios han sido condenados por la justicia de Estados Unidos y nadie dice nada. Es absolutamente inconsecuente, incoherente, señor registrador, que usted haga eso, porque aunque los medios de comunicación en Colombia aún no han informado cuál es esta empresa Thomas Gregg Son, que no es británica, eso es una gran mentira, es una empresa de dos hermanos herederos que la tienen en un paraíso fiscal para evadir todos los impuestos y que son cuestionados por un pasado oscuro y criminal y mafioso, y no se comprende cómo un registrador nacional va a entregar este billonario contrato, cómo la prensa de Colombia no investiga a profundidad, cómo el Congreso de la República está callado y cómo simplemente cualquier criminal puede apoderarse de las finanzas del Estado, de la democracia, de las elecciones y del futuro de millones de colombianos. Es que eso es algo inconsecuente que ya nos lleva a pensar que estamos ante un narcoestado en donde muchas instituciones del Estado estarían totalmente secuestradas por mafias criminales, por corrupción, por narcotráfico. Y acá se requiere garantías internacionales y se requiere que alguien también denuncie a esta empresa, que se aporten pruebas ante organismos internacionales para evitar que la democracia de Colombia sea sacrificada y que nos encontremos ante un Estado secuestrado por mafias criminales donde más de 50 millones de colombianos dependan de estos criminales. Realmente es bastante inconsecuente, bastante delicado. La empresa Thomas Gregg Son es una empresa absolutamente cuestionada, que ha evadido impuestos, que ha evadido cuentas ante los Estados Unidos, donde algunos de sus miembros muy cercanos han sido condenados, cuestionados, con un pasado absolutamente oscuro, y que en Colombia ha recibido miles y miles y miles y miles de millones. Con el dinero que ha recibido Thomas Gregg Son en Colombia se podrían construir 3 o 4 o 5 ciudades. Ese dinero lo tienen dos hermanos hoy en un paraíso fiscal y eso no es justo. Ahí no hay justicia y es bastante complicado. Y acá desde Francia yo quiero decirles que en realidad Colombia es el único país del mundo donde pasa esto y la rama judicial y la fiscalía y todo el mundo está callado. No entendemos por qué existe no existe esa capacidad del Estado de investigar a estas empresas a fondo, o si es que definitivamente el clientelismo y la corrupción ya ha llegado a todos los sectores y muchos funcionarios de la justicia trabajan también para Thomas Gregg Son. Es una empresa bastante peligrosa. Es más, podríamos comparar y hacer esa analogía con la situación vivida en los años 90, cuando Pablo Escobar quiso pagar la deuda externa. Entre Pablo Escobar y Thomas Gregg Son no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que Pablo Escobar iba a pagar la deuda externa y Thomas Gregg Son se está quedando con los recursos y el dinero de todos los colombianos en un paraíso fiscal, en una isla del Reino Unido. ¿Y qué pasa con el Reino Unido también? ¿Por qué permite esto? ¿Qué pasa con la comunidad internacional? Que así como captura narcotraficantes, no captura a estas personas que están blanqueando capitales y que tienen secuestrada una democracia. Eso es un delito de lesa humanidad. Eso es un delito de lesa humanidad. Y este análisis lo hacemos desde esa perspectiva, desde la perspectiva de un país con más de 50 millones de habitantes, donde hay absoluta pobreza, desigualdad, donde no hay escuelas, no hay colegios en las zonas rurales, donde no hay vías, donde no hay hospitales como en Boyacá, un sistema sanitario en crisis absoluta,
donde no hay una infraestructura vial que sea adecuada para el país, donde muchas personas si tienen un alimento al día no tienen dos, donde muchos niños se acuestan con hambre, otros mueren con desnutrición. Esa es la Colombia de hoy, donde muchos campesinos van a la fiscalía a reclamar sus derechos para no ser desplazados por criminales y son desplazados y no pasa nada, donde los criminales triunfan en el territorio, donde los criminales triunfan en la justicia, donde los criminales hacen parte hoy de las instituciones del Estado, de la rama judicial, de la rama legislativa, incluso se han también infiltrado en la rama ejecutiva, ¿no? Donde personas cuestionadas por corrupción manejan el Fondo Nacional de Paz también, ¿no? Como el señor Wilmer Leal, donde personas cuestionadas por la corrupción han presidido el Congreso también, ¿no? Como el señor Jaime Raúl Salamanca. Entonces también el gobierno tiene que hacer una introspección para ver cuáles de las personas que no son coherentes con lo que defiende el presidente Gustavo Petro siguen recibiendo miles y miles de millones de pesos de beneficios del Estado y hacer también esa limpieza en torno para ser coherentes también con ese proceso y ese proyecto político, hacer esa limpieza interna en quienes realmente merecen y son dignos de estar acompañando un proceso político de transformación y quienes no, porque en algún momento va a pasar algo en donde seguramente eso se va a hacer evidente a la luz pública, como ya pasó con Sandra Ortiz, como pasó con Ramón, como pasó con Olmedo y posiblemente ahora con Velasco si lo capturan. Entonces, hay que hacer una introspección en el gobierno y Thomas Gregg Tyson hace parte de ese tipo de organizaciones que se han logrado de alguna manera infiltrar en distintos gobiernos, generando obviamente unos pagos millonarios a los políticos por las transacciones para poder sonsacar las arcas del Estado, pero hay que investigar quién es Thomas Gregg Tyson. Y lo que estamos diciendo acá tiene soportes, tiene pruebas, está registrado por la prensa internacional, por la prensa de Estados Unidos, por la prensa de Europa, lamentablemente aún no por la prensa de Colombia. Entonces estamos ante un escenario bastante delicado, y el pueblo colombiano no puede permitir que esta empresa sea la que licite unas elecciones absolutamente ilegítimas para hacer toda la parte operativa y logística en Colombia. Y este señor Hernán Penagos no se puede creer dueño de 50 millones de almas de un pueblo que quiere justicia. Eso es absolutamente imposible. El señor Hernán Penagos tiene que contarnos, señor registrador, ¿usted por qué le da 2 billones de pesos de los colombianos a una empresa de bandidos tan cuestionada, que no es británica, que es de 2 hermanos, que está en una isla, en un paraíso fiscal? ¿Por qué lo hace, registrador? ¿Cuál es su argumento de peso para hacer eso? Cuéntenos, pero díganoslo mirándonos a los ojos, por favor. Este es un informe de Daniel Mejía Lozano para el Tercer Canal de Colombia, con un análisis introspectivo a la situación, a la difícil situación que hoy se vive en Colombia a causa de esta crisis institucional que ha llegado con la corrupción a avanzar en todas las instituciones del Estado, y hoy, a través de la registraduría, con el señor Hernán Penagos, el gatillero de la ultraderecha, se amenazan las elecciones del 2026. Sigan conectados, soy Daniel Mejía Lozano, síganme en Twitter, Daniel Mejía Los 2, @Daniel Mejía Los 2, y espero también sus denuncias al correo electrónico danielperiodistainternacional@gmail.com.